El presente video explica cómo realizar una tabla de frecuencia con datos agrupados en Excel. El ejercicio que vamos a tabular es el siguiente. Un piscicultor toma una muestra de peces de una cierta especie, mide sus longitudes en centímetros y obtiene los siguientes resultados. Estas son las longitudes de los peces que el piscicultor tomó como muestra. Tenemos 24 peces como muestra. Cada una de estas es la medida de los peces. Iniciamos digitando cada una de estas medidas en Excel. Después de haber digitado los datos, procedemos a buscar el dato menor, que sería el mínimo de los valores en este conjunto de datos, y el dato mayor. Pero antes de hacerlo, voy a rodar dos casillas a la derecha este conjunto de datos. Control X, Control B. Entonces, lo hacemos con la función, damos doble clic, igual, escribimos min en la primera opción, le damos doble clic y seleccionamos el rango de datos. Hundimos Enter y inmediatamente Excel nos identifica el dato menor. Escribimos dato menor y debajo dato mayor. El dato mayor lo identificamos o le decimos a Excel que no los identifique, escribiendo maths. En la primera opción damos doble clic, seleccionamos el conjunto de datos y hundimos Enter. Para calcular el rango, le damos igual, dato mayor, menos, escribimos menos, dato menor y Enter. El rango es 3, escribimos al lado rango. Existen algunas reglas para determinar el número de intervalos que se van a hacer en una tabla de frecuencias con datos agrupados. En este caso no vamos a aplicar ninguna de esas reglas, sino que vamos a decir enseguida que el número de intervalos va a ser 5. Número de intervalos, entonces el número de intervalos es 5. Para calcular la amplitud, tenemos acá, escribimos, damos igual, amplitud es rango entre número de intervalos, que sería 0,6 y sería la amplitud. Listo. Una vez escrito este conjunto de datos en Excel, podemos borrar esa imagen y dejamos acá el cuadro de texto con el enunciado. Ahora procedemos a hacer la tabla. Tenemos el límite inferior de cada intervalo, límite superior de cada intervalo y decimos que el límite inferior va a ser el dato menor, el límite inferior del primer intervalo. Entonces damos igual, seleccionamos el dato menor y le damos Enter. El límite superior va a ser el límite inferior más la amplitud. En este caso la amplitud es 0,6. La podemos escribir. O podemos escoger 0,6 y damos clic F4 para que quede fijo. Yo recomiendo, para no tener confusiones, escribir 0,6. Damos Enter. El límite inferior de la siguiente clase va a ser el límite superior de la clase anterior. Entonces damos igual, damos clic acá y hundimos Enter.
damos clic en el límite superior del primer intervalo, arrastramos hacia abajo y lo que nos hace Excel es, veamos aquí, sumar A13 más 0,6 y A13 es la fila A o la columna A con la fila 13. Lo que me hace es sumar 0,2, le suma 0,6. Excel, si damos clic aquí en 0,2 y arrastramos hacia abajo, él lo que me hace es seleccionar el dato que está diagonal, es decir, el límite superior de la clase anterior. Si hacemos esto hasta los 5 intervalos, Excel me va a hacer toda la operación completa. Veamos aquí que termina en el límite superior con el dato mayor, que es 8,42. Lo que hace Excel es que a cada límite inferior le suma 0,6 y el límite inferior de la clase siguiente va a ser el límite superior de la clase anterior. Aquí hacemos los intervalos y escribimos igual, o utilizamos la función concatenar. Concatenar, damos clic, comillas, le decimos que en el extremo izquierdo debe ir un corchete, punto y coma, escogemos el valor que es el límite inferior, punto y coma, comillas, espacio, guión para no confundirnos con las comas, comillas, punto y coma, rango, rango no, el otro valor que va ahí en el extremo, punto y coma, comillas, paréntesis, comillas y cerramos paréntesis. Damos Enter. ¿Qué es lo que hace Excel? Coloca el límite inferior y el límite superior entre corchetes y paréntesis. Damos inicio, centramos. Inmediatamente si arrastramos, Excel nos hace lo mismo con todos los datos que están acá. Fíjense que coloca en el extremo izquierdo 6,2 y en el extremo derecho 6,62. Al último intervalo le hacemos un cambio, nos dirigimos aquí arriba y lo hacemos cerrado. No va a ser con paréntesis, sino con corchete. Muy bien. Ahora para hallar la frecuencia le pedimos a Excel que nos sume o nos identifique cuántos números hay entre cada par de valores. Para eso vamos a utilizar la función, damos primero igual, contar si conjunto, contar si conjunto. Abrimos un paréntesis, seleccionamos el conjunto de datos donde vamos a contar dependiendo la condición que le asignemos aquí en la función. Cerramos paréntesis, punto y coma, comillas. Le decimos que nos cuente todos los números que sean mayores o iguales. Escribimos aquí mayor o igual que el límite inferior. Pero para no presentar problemas con la función, escribimos el límite inferior, 5,42. Cerramos comillas, punto y coma. Abrimos paréntesis. Escogemos otra vez el rango. Cerramos paréntesis, punto y coma, comillas, y le decimos que eso debe ser menor también que 6,02. Cerramos comillas y paréntesis. Aquí es importante que no se rueden los datos a contar. Estos datos deben permanecer fijos para todas las frecuencias. Por eso le vamos a dar clic entre cada letra y cada número F4. Colocamos y vemos que nos aparecen unos signos peso. Eso hace que quede fijo la función. Siempre va a contar en este conjunto de datos. Porque si no se hace, entonces va a contar en el dato de abajo, en la frecuencia de la segunda fila, nos va a contar es de aquí, de la segunda fila hasta la fila 7. Entonces debemos fijarlo. Damos clic aquí, F4, clic acá, F4 y clic acá, F4.
Damos Enter y Excel nos dice que hay 3 números en este conjunto de datos que son mayores o iguales que 5,42 y menores que 6,2. Si arrastramos, Excel nos da la misma función, pero aquí lo vamos a editar. Ahora le vamos a decir que sean mayores o iguales que 6,02. Borramos aquí 6,02 y menores que 6,62. Damos Enter y inmediatamente Excel nos cuenta ese conjunto de datos. Arrastramos otra vez y le decimos entonces que los datos deben ser mayores o iguales que 6,62 y menores que 7,22. Enter nos cuenta 7 datos. Arrastramos, cambiamos la función acá. Ahora deben ser mayores o iguales que 7,22 y menores que 7,82. Enter y nos cuenta 6 datos. Arrastramos. Ahora los datos deben ser, damos clic en la última frecuencia, deben ser mayores que 6,82 y menores o iguales, porque en este caso es cerrado, que 8,42. Le damos el igual para indicar que incluya a 8,42. Enter y nos cuenta 5 datos que están entre este par de valores, incluyendo los extremos. Ahora damos igual, suma, escogemos la función suma, arrastramos todas las frecuencias y nos debe dar el total de datos, nos da 24. Observemos que el total de datos es 24. Hay 1, 2, 3, 4 columnas y 6 filas. 6 por 4, 24. Seguimos con la frecuencia acumulada. Escribimos F mayúscula. El primer dato es el primer dato de la frecuencia absoluta. Damos clic igual y seleccionamos el primer dato, que en este caso es 3. El segundo dato va a ser el dato que está en la misma fila de la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada anterior. Entonces, en este caso damos igual, clic en el dato de la frecuencia absoluta que está en la misma fila, más la frecuencia acumulada anterior. Arrastramos esa casilla hasta la quinta fila y obtenemos que el total de datos es 24. Para tener la frecuencia relativa, que se puede escribir como N o FR, en este caso la voy a dejar como N, tenemos que dividir, hacemos igual, clic en la frecuencia absoluta, entre 24, que es el total de datos. Nos da un total de 0,125 y arrastramos esas casillas hasta el final. En el caso de estos dos números que tienen muchos decimales, podemos decirle a Excel que nos muestre solamente una parte de ellos. Reducimos aquí el número de decimales, lo podemos dejar hasta 2 decimales para que no se vea tan feo. La frecuencia relativa acumulada la hacemos de la misma manera que la frecuencia acumulada. Clic en la frecuencia relativa, la primera, Enter, luego igual, tomamos la frecuencia relativa de la misma fila más la frecuencia acumulada anterior y damos Enter. Si arrastramos esta casilla hasta el final, hasta la quinta fila, vamos a obtener que la suma de todas ellas es 1. Le quitamos los decimales para que se vea el 1 explícitamente. La suma de toda la frecuencia relativa debe dar 1. En este caso damos igual al final de la frecuencia relativa, escribimos suma, escogemos la función suma y arrastramos todos los datos que tenemos en la frecuencia relativa y le damos Enter. Vemos que la suma nos da 1. Para la frecuencia porcentual se puede multiplicar la frecuencia relativa por 100 de esta manera. Igual frecuencia relativa por 100 y ahí tendríamos el 12,5%.
Recordemos que si le colocamos más decimales, ese 0,13 era 0,125. Podemos colocarlo con 3 decimales para que quede un decimal en el porcentaje. Esa es una de las formas, multiplicar la frecuencia relativa por 100. También le podemos decir a Excel que nos los convierta en porcentaje. Entonces seleccionamos la frecuencia relativa, damos Enter, arrastramos y nos quedan los mismos datos que teníamos acá en la frecuencia relativa. Pero le podemos decir a Excel que nos los escriba en forma de porcentaje. Inmediatamente él lo multiplica por 100. Tenemos aquí 13%. Si le decimos que nos coloque otro decimal, entonces ya tendríamos aquí 12,5%, 12,5%, 29,2%, etc. Aquí le podríamos colocar solamente dos decimales, porque el último decimal es 0 y aquí tendríamos el 25%. Al final, el total de todos esos porcentajes debe dar el 100%. Borramos, escribimos suma, escogemos la función suma, seleccionamos el conjunto de datos y le damos Enter. Ahora ya podemos adornar la tabla. Seleccionamos aquí todos los bordes. Podríamos aquí escribir el símbolo de sumatoria, insertar, símbolos, símbolo. Escogemos el de sumatoria, insertar, salimos, cerramos, escribimos igual y listo. Inicio, acomodamos el símbolo de más a la derecha que quede junto al total, control C para copiar, control V para pegar, control V para pegar. Seleccionamos todos los datos, los centramos para que se vea de una forma más estética. Podemos coger la primera columna y colocarle un color diferente. Seleccionamos todos esos datos y le colocamos un color diferente. Listo. El límite superior y el límite inferior lo podremos ocultar. Clic derecho y damos ocultar. Y tendríamos entonces de esta manera la tabla. Si lo queremos otra vez, si queremos que aparezcan otra vez, les damos mostrar. Y luego otra vez clic derecho, mostrar. Pero vamos a dejarlos ocultos. Ahora, para crear el diagrama de barras o el histograma en este caso, porque es para datos agrupados, se seleccionan los datos, vamos a insertar, le damos en este icono, en el primero, para que queden las barras pegadas, asignamos cambiar tipo de gráfico, le damos que son barras más anchas, aceptar, escogemos por ejemplo, que está pegado, diseño, escogemos uno que tenga los intervalos en la parte de abajo, y tomamos unos colores que sean monocromáticos. Listo. Para hacer el polígono de frecuencia, utilizan los mismos datos. Cogen los mismos datos, salimos de acá, damos clic afuera, los mismos datos, insertar, en este icono que aparece lineales, le damos aquí y pues vemos que ya nos aparece el polígono de frecuencias. Lo ponemos más pequeño, más grande para que se cuadre acá. Y ahí tendríamos nuestro polígono de frecuencia y nuestro histograma.
Si lo hacen de forma manual, pueden hacer el polígono de frecuencia sobre el histograma. Eso sería todo, la construcción de una tabla de frecuencias con datos agrupados y construcción de histograma con polígono de frecuencias.